Adelante. Muy bien, pues comenzando con el turno de respuestas y agradecido a Ricardo por las tres cuestiones interesantes que le ha planteado. Empiezo por la primera, que quizás sea la más obvia. Él hablaba bueno, que en nuestro entorno cultural, al menos, el cristianismo es un tema muy recurrente, ¿no? En este caso, el cristianismo católico, eh, que quizás sea el más extendido, desde luego, en España, sin duda, y en gran parte de Hispanoamérica. Entonces sí, efectivamente, de hecho, el último poemario, el que presenté al principio, Los Salmos Prohibidos, yo utilizo precisamente el lenguaje de los salmos porque el cristianismo, la tradición cristiana, en tanto que tradición, sin entrar en temas espirituales como tradición, ha estado presente en la cultura occidental durante milenios, casi prácticamente desde su fundación tal y como la conocemos. Entonces, tiene una riqueza léxica de asociaciones de significado que da mucho juego. De ahí a que yo en este poema y en el poemario eh, pues haya hecho uso de este conjunto, ¿no? De significados tan cargados y significados sobre significados según las épocas históricas y demás, ¿no? Que no es la única opción, es evidente. Yo mismo no soy católico, yo soy sufí, que es el ala mística, puede decirse, del Islam. Sin embargo, no dejo de reconocer la inmensísima riqueza que, que existe en el cristianismo a nivel simbólico, ¿no? También en el Islam y en todas las tradiciones. Y es muy característico además decir que en la tradición del sufismo amoroso persa, que es a la que yo me dedico, pues es muy, de hecho casi es la norma, que los shaís, los maestros, pues fueran grandes poetas, además de grandes sabios, ¿no? Desde aquí recomendaba para quien quiera acercarse desde una perspectiva desprejuiciada a la riqueza del simbolismo del catolicismo, pues yo recomiendo un libro muy interesante, una obra genial del filósofo Alan Watts, que está traducida en castellano, que se titula Mito y ritual en el cristianismo. Uno contempla la tradición cristiana de manera distinta antes y después de leer ese libro, independientemente de la creencia personal que pueda tener cada uno. Desde aquí mi recomendación. Habría otra pregunta muy interesante, esta ya más de tipo o con resonancia más filosófica, hablabas del logo, ¿no? Del logo eh, como pensamiento a través de la palabra, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una resonancia bíblica. En un principio fue el verbo, ¿no? Eh, bueno, a nuestra especie parece ser que se ha adoptado la costumbre de llamarnos Homo sapiens. Homo sapiens es el hombre que sabe. El saber tiene que ver con el que uno tiene una información de la que dispone y que puede utilizar. Hay otras especies que también saben. Los perros saben por condicionamiento, por otros métodos. Sin embargo, el conocimiento que corresponde al hombre tiene que ver efectivamente con el pensamiento a través de palabras. En el momento que la psicología ha reunido, y esto estoy hablando de hace unos 50, 60 años, las condiciones para abordar un estudio desde las ciencias naturales y empíricas serio del lenguaje y sus connotaciones y su relación con el comportamiento, esto adquirió pues otro nivel. Eso de en un principio fue el verbo, ahora podemos mirarlo desde un prisma científico, aparte del literario, ¿no? Entonces, efectivamente, pensamos a través de palabras y incluso de gestos y de símbolos que no son palabras en sí, pero que ejerce la función de palabra. Y para psicólogos, terapeutas que trabajamos desde este enfoque de las terapias contextuales, las palabras, muchas de ellas, sobre todo las que tienen que ver con las instrucciones verbales, son conductas, son comportamientos, son hechos, van más allá de lo que viene siendo la concepción de una palabra como algo abstracto, no es algo vivo que moviliza cosas, por lo tanto es comportamiento y forma parte del comportamiento humano pues, como un todo, ¿no? Efectivamente, el logo se despliega y en el conocimiento humano el logo se despliega como pensamiento a través de palabras que son significantes de significado y que esto llevado a un nivel más complejo, que es el nivel poético o el terapéutico, si estamos hablando de terapias serias como la logoterapia,
lo lleva pues a un pináculo que es lo que nos hace pues fundamentalmente humanos, ¿no? Haces otra pregunta, esta más escueta, y me pregunta sobre si pueden considerarse estas figuras a las que yo me he referido, ¿no? Como figuras literarias y como metáforas, analogías y alegorías. Si pueden considerarse como tropos, efectivamente, la definición de tropo eh, no deja de ser la utilización de una palabra en un sentido diferente del comúnmente aceptado o del que se supone que debe de corresponder a un señalamiento literal a algo. Efectivamente, estamos hablando de tropos en toda regla. Sobre esa base que es el tropo, pues hay diferentes niveles de complejidad, pero en esencia no dejan de serlo. Entonces, efectivamente, la respuesta es afirmativa. Bien, entonces Espero. empezamos ya esto que se abre como una conversación. Puedes comentar, puedes preguntar, Albert, ¿te he silenciado yo o tú mismo te has silenciado? A ver, ya. Ya, así, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Qué Albert? buenas tardes. Sí, lo que siempre me pregunto de la poesía española es respecto a su tradición y respecto a bueno, la forma que tienen de manejar el lenguaje, ¿no? En- Hay una evolución desde, bueno, desde los cantares a lo mejor, que se va pasando de verso en verso y que siempre está presente en la poesía española, sobre todo en la generación del 27, ¿no? Entonces, y lo que te pregunto es, ¿qué tan enmarcado tiene un poeta español esa tradición, ¿no? O hasta qué forma te pone trabas o también o tú piensas que a lo mejor también es más, eh, que es ya desligable, ¿no? O sea, no lo puedes desligar el mismo hecho de ser un poeta español, escribir en español y ser pues algo como es nuestra lengua, ¿no? O sea, un poco más cantado que las demás, no es como un inglés, que a lo mejor sí también exige, ¿no? En la forma de versificar, pero lo nuestro como que la música, como que el sentido también se acompaña con el significante, no sé qué, qué nos puedes hablar acerca de esto. Sí, me parece una pregunta con bastante miga. Voy a responder a dos niveles. Primero desde mi experiencia personal y después pues, de mi punto de vista, ¿no? Desde mi experiencia personal, la poesía española no tiene nada que ver el panorama que tenemos actualmente con el que existía, no ya en el 27 sino por ejemplo en los años 50 o los años 60, ¿no? Entonces hoy en día, al menos en los círculos poéticos en los que yo me muevo, eh, se considera casi algo arcaico, salvo personas que se dedican a ello, el utilizar las formas clásicas de la métrica española. Aquí en Andalucía, más específicamente el caso de la seguirilla, del fandango, incluso de las que están relacionadas en general con el flamenco, como las clásicas, ¿no? Como el soneto, la décima, y que sí, que tienen una musicalidad y además tienen un formato eh, muy característico y con unas reglas muy concretas que van destinados pues a captar la atención a través de la musicalidad. Esta separación de la música y la poesía es relativamente nueva en nuestra cultura. Bueno, en la antigua Grecia era inconcebible que se recitase un poema si no iba acompañado por un instrumento musical, ¿no? Esto hoy lo tenemos nosotros pues en las estructuras poéticas, ya sean estructuras que estén definidas, como por ejemplo una quintilla, ¿no? O alguien que cree, que genere, que invente, por decirlo de alguna manera, una estructura poética propia que tenga un sentido y que tenga una musicalidad. Y hay gente que son maravillosas. Hay una tendencia que sí observo yo mucho, que es al verso libre, ¿vale? Y entonces el panorama poético actual, o por lo menos el que yo estoy viendo, y esto hay personas pues, que lo ven como algo positivo y otras pues, que lo ven con no tan buenos ojos, es que el verso libre, que sacrifica una mayor libertad a la hora de expresar a lo mejor significado,
se está extendiendo y se están perdiendo las formas poéticas estándar. Lo que era la generación del 27 hace ya muchísimo tiempo que no es algo vigente, aunque se sigan considerando y valorando mucho a los poetas del 27, a los anteriores y a los poetas clásicos. Ahí tenemos a Quevedo, que era un gran genio de la rítmica, ¿no? Era ingenioso y genial ambas cosas, ¿no? O, bueno, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? En un punto intermedio podríamos tener, por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer era una de esas personas que sabían, tenían la genialidad de saber combinar la rítmica poética con el sentir y con las asociaciones de ideas complejas y las imágenes, bueno, pues con una fuerte carga simbólica, emotiva, ¿no? De ahí su genialidad, ¿no? Pero el ser hoy en día un poeta español es algo bastante a la elección de cada cual y la tendencia que estamos viendo, pues muy influenciada por el modernismo, por el posmodernismo, el dadaísmo, el deconstructivismo en literatura, lo tenemos en el verso libre. Entonces, hoy en día es muy raro los recitales poéticos o en cualquier coloquio de literatura que alguien llegue con un poema que se ajuste a una forma clásica. Los hay. Yo, por ejemplo, a mí personalmente sí me gusta escribir décimas, me gusta escribir sonetos, pero no es algo que ahora mismo, al menos por el momento, sea la norma. La norma, de hecho, es el verso libre, que tiene otras connotaciones y otras dificultades. Bajo mi punto de vista no es ni más ni menos, pero es así. Y la segunda pregunta, Albert, me vas a perdonar, pero desarrollando esta, me gustaría que me la recordase. ¿Me escuchas, Albert? ¿Ricardo? Me parece que no está, Albert, momentáneamente. Sí, Ahí sí, está. sí, creo que sí. Sí, la segunda Sí. pregunta era por qué nuestra lengua no es muy parecida, pues, digamos, al significante del inglés, ¿no? O sea, como que nuestra lengua era que más acompañada del significado, al mismo tiempo quiere parecerse a su significante, y si tú ves esa, esa forma de escribir en los poetas actuales, no sé, por ahí, Onomatopeya. sí, no necesariamente onomatopeya, sino que es como que algunas palabras tratan de ser, por ejemplo, si hablo de una palabra ampulosa, que es em, bastante, por ejemplo, ¿no? O sea, como que en español nos suena bastante, ¿no? Pero en otras, digamos en ruso, por ejemplo, em, yo como que hago una oración de 5 palabras en ruso y la puedo reducir prácticamente o en 2 o en 3 en español, y así sucesivamente. O sea, el español que se presta más a la musicalidad y como que quiere sonar a su significante, ¿no? El significado quiere parecerse. No sé si notas eso en el español, en el Sí, lenguaje. sí, sí. Lo noto, lo noto. Y esto es propio de las lenguas occidentales. Antes comentó Ricardo que, bueno, una de las cosas sobre las que escribo es sobre poesía oriental. El idioma japonés, por ejemplo, se presta mucho menos a esto que tú estás diciendo, porque a diferencia del castellano, que es un idioma más literal, que es un idioma más analítico, lo mismo le pasa al inglés. Dicen que el inglés es el idioma de la ciencia, ¿no? Porque parece ser que tiene una tendencia a la concreción que hace posible que se expresen ideas de una manera más concisa A y la por lo tanto técnica, menos pues. poética. Sí, sí, exactamente. Y el castellano pues comparte esa cualidad. Y yo estoy muy de acuerdo ahora con el haiku japonés, por ejemplo, ocurre que hay veces que se sustituyen palabras incluso por símbolos. Esto lo llamamos los kanji, ¿no? Ahora que estoy estudiando la poesía persa y árabe medieval, ocurre lo mismo, ¿no? Lo que existe es una polisemia que da lugar a una amplia gama de significados que abre el mundo evocativo del lector. Sin embargo, el castellano deja menos margen a la evocación y es más descriptivo, entonces eso se deja notar en la poesía. ¿Cómo compensa eso el castellano? Pues lo compensa con la musicalidad, bueno, compensarlo quizás no es la palabra adecuada. Lo característico
en mi opinión, llevar al máximo las posibilidades de esa característica del lenguaje a través de la música y de la rítmica. Cuando estamos hablando de versos, pues rimados o de estructuras poéticas que utilizan la reiteración, que son música. Así es como... Bien, creo que está respondido. Vamos entonces con Lilibet. Voy a pedir en lo posible, la receta es un poco lenta, pero hagamos el esfuerzo de, solo durante la pregunta, tratar de mostrar nuestro rostro, ¿no? Si es posible, ¿no? Si no tienen buena conexión, no hay problema. Lilibet, ¿Qué tal? Buenas tardes. No puedo activar mi cámara ahorita. Y también la verdad que no tengo ninguna pregunta. Soy recién, me considero principiante en todo lo que es el tema de la poesía en general. Sin embargo, fue muy enriquecedor escuchar a Sergio Rufo, que Muchas pues gracias. ahí se nota muchísimo que conoce bastante, ¿no? Así que de verdad yo estoy muy feliz de estar aquí y bueno, he anotado muchas palabras, he anotado también algunos autores para poder buscarlos después, así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti por tu atención. Encantado, Lili. yo quiero hacer una preguntita pequeña nomás. Bueno, voy a cumplir con la norma que me he puesto. Eh, Dices que estás también inserto en la tradición sufí, o sea, eres un sufí. Sé que la poesía sufí es riquísima, yo leí por ahí un par de cosas de tradición sufí. Y bueno, ahora en esta guerra pues que libra el imperio contra parte del mundo árabe, he podido conocer un poco más de la tradición sufí, los poemas sufí, que son tremendos, ¿no? ¿Cómo te sientes de sentirte parte de esa tradición? ¿Qué tan parte eres? También hay a veces hay ¿qué digo? Como una confusión, a veces se cree que es moda también, ¿no? O sea, de ir hacia el orientalismo, ¿no? El quechua también tiene, el mundo andino también tiene una tradición poética, pero que no es muy conocida, ¿no? Pero ¿qué es ser parte de estos mundos alternos, digamos? ¿Cómo te sientes de ser parte de estos mundos alternos? Es mi pregunta. O sea, me refiero a la tradición sufí, Pues andina, en fin. desde luego me hace apreciar la diversidad preciosa de la vida con respecto a la tradición prehispánica y demás, pues bueno, para mí siempre ha sido una fascinación. Con respecto al sufismo y al islam, eh, ¿cómo se siente uno? Bueno, pues yo puedo hablar de mi experiencia personal. A mí, que vengo de una búsqueda espiritual intensa, como muchas personas, y que han tenido pues muchas búsquedas, ¿no? Yo personalmente pues he conocido el catolicismo a fondo, el protestantismo, muchas formas de cristianismo, lógicamente, por moda y por generación, las religiones del Extremo Oriente, que no son religiones como tal, pero tenemos desde el budismo hasta toda la Sanatana Dharma y el Zazen y 20.000 cosas, ¿no? Aquí en Andalucía en concreto, en otras partes de España menos, no vemos el Islam como algo tan foráneo, como algo tan extraño, por dos cosas. La primera porque al andaluz, lo que es la actual Andalucía, más de lo que es la actual Andalucía, eh, existió durante 700 años, nosotros fuimos musulmanes, si no religiosamente, al menos culturalmente, ¿no? Y también nuestro país vecino, que es Marruecos, pues es un país musulmán. En Andalucía, concretamente en Huelva, que es donde yo resido, en Sevilla, en Córdoba y en Granada, hay una comunidad musulmana muy fluida y muy activa. Y la conferencia eh, o el concilio, no recuerdo cómo es el nombre exacto, islámico en España, pues está bastante integrado en la sociedad. De hecho, este año ha sido el primero en el que el plan de estudio oficial del Estado ha reconocido como una opción el estudio de la religión islámica al mismo nivel que la religión y moral católica, que es lo que hasta ahora se daba. Para un andaluz, que el 80% de nuestro léxico propiamente andaluz, pues viene del árabe, no lo vemos como algo muy extraño. Con respecto a la pertenencia al sufismo, ¿no? Que es el ala, vamos a llamarlo,
o en la espiritualidad que se da en el seno del Islam. Esto ya forma parte pues de la búsqueda personal y por lo tanto pues es intransferible. Lo que sí puedo decir es que para mí personalmente pues fue una experiencia transformadora desde que fui aceptado en la orden de Matolallí, bueno, de tradición persa, ¿no? Una de las más antiguas, quizás la más antigua, dentro del sufismo, que es muy amplio y es un abanico amplísimo de tendencias, ¿no? Y bueno, pues una senda ética, espiritual, que implica pues unas normas de comportamiento, unos valores y una búsqueda pues de la armonía con la vida, con los demás y con que a mí personalmente y solamente puedo hablar a título estrictamente personal, para mí ha supuesto desde luego un cambio de vida. Hasta ahí puedo contar. Bueno, ahora sintámonos libres de preguntar, ¿no? A ver si tienen alguna preguntita más. Terminando, voy a parar la grabación para ya fuera de grabación hacerles algunas preguntitas y también invitarlos a la próxima sesión, ¿no? ¿Alguien Muy más bien. quiere preguntar algo? Ah, ¿se No. me escucha? Sí, sí, se te Sí, oye. sí creo que ya se me ve. Mira, estaba ahí con un polo por eso es que no me quería mostrar, pero creo que no importa, ¿no? Ahí se ve, claro, un polo italiano, pero bueno. Mi pregunta es, mira, tenemos en Cerro de Pasco, yo soy de Cerro de Pasco, pero ahora vivo en Huancayo. Eh, un poema que en realidad lo escribió una española que se llama Mercedes de Bey Rodríguez, que justamente se hizo famosa en Cerro de Pasco porque en 1924, más o menos por ahí, hubo un concurso de canción, ¿no? De mulisas que le decimos en Cerro de Pasco, que es un género musical en la cual uno de ellos, pues, plagió directamente un poema de esta poeta española, ¿no? Y nosotros descubrimos ese plagio en los noventas, en el 95, por ahí alguien se revisó las publicaciones de aquel entonces y encontró en una publicación de Cerro Pasco que se llama El Minero Ilustrado, ese poema que pertenecía a esta poeta de Bey Rodríguez, que se llamaba, pues, Cantares, ¿no? Literalmente, ¿no? Varias estrofas eran, pues, pegados y copiados, ¿no? Y se hizo nuestro himno. Se hizo el segundo himno de Cerro Pasco, si no decirte el primero, y yo me acuerdo que lo cantaba en primaria, y, y pues yo quisiera, porque creo que es sevillana, la verdad no seguí mucho la biografía de Mercedes de Bey Rodríguez, pero es una historia que acá, ahí está, por ejemplo, nací en Sevilla, ahí está, nació en Sevilla y murió en 1918, o sea, ni siquiera se enteró nunca que este poema lo cantamos como una mulisa en Cerro de Pasco. Y bueno, solamente para comentarte, ¿no? ¿Qué tantos poemas nosotros antes qué opinión tienes eh, ciertas paráfrasis, claro que citando a los autores, ¿no? Y a veces alguien decía, no sé, bueno, no es que lo decía Pound, ¿no? Erza Pound decía que el mejor poeta es aquel que toma prestado, ¿no? Y que es un birlador, es un ladrón, pero ¿qué opinión tienes de estas artes y formas de hacer poesía? Actualmente se practica mucho en España, porque ahora yo mucha poesía de Quevedo, por ejemplo, me gusta citar, ¿no? Pero ahí pongo Quevedo Dixit o cito literalmente, ¿no? Con pie de página, para evitar en esta apropiación, porque ahora, si te das cuenta, con la inteligencia artificial también se podría hablar de lo mismo, ¿no? O sea, podemos utilizar a la inteligencia artificial para retocar ciertas palabras y hacer que esas cosas, palabras sean nuestras, pero en realidad todo lo hizo la inteligencia artificial. ¿Qué opinión tienes de esta apropiación
tanto en los siglos pasados como ahora que se está dando con esto de la inteligencia artificial, ¿no? A ver, con respecto a lo primero, totalmente de acuerdo con esta persona que tú comentas, que los grandes poetas son grandes birladores, ¿no? Eh, eh, yo creo que no solamente en la poesía, sino en la música, ¿no? En los géneros de música popular, desde el rock hasta... eh, el concepto apropiacionismo tiene una connotación peyorativa cuando en realidad creo que sería más adecuado, pues no sé, ¿no? La inspiración, la generación de ideas, muchas veces la innovación o la mayoría no sale del vacío, ¿no? Sino de una recombinación o una significación de cosas que ya existían, ¿no? Si no, yo quizás sea el menos indicado para hablar de este tema porque este poemario que yo presento, que recién se publicó, Los Salmos Prohibidos, pues desde ese punto de vista sería apropiacionismo puro. Yo me dedico a construir la frase habiendo estudiado cómo se construye la frase del libro de los Salmos, en este caso. Muchos de ellos literalmente los translitero y les cambio palabras. Hay partes de poemas en los que directamente no cambio nada, sino que dejo el fragmento del Salmo tal y como aparece en algunas traducciones en castellano, ¿no? Sin embargo, lo que le da la novedad, o por lo menos esa es la pretensión, es que al ser un libro que trata sobre el amor prohibido, ¿no? El libro de los Salmos es un libro que todos conocemos que habla sobre la relación del ser humano con la divinidad, con Dios, ¿no? Eh, la innovación está en el uso que se hace de esos elementos. Al igual que cuando hablaba Ricardo del tropo, ¿no? Se utiliza la palabra con un sentido diferente del que originalmente tiene. Bueno, pues esta forma de innovar en poesía, ¿no? Porque esto de que de los inventos en el vacío, pues algo que sí es posible, desde luego poco común, viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Se utilizan cosas que ya están, pero se le dan un sentido diferente. Y esto hay poetas que lo han hecho y han, vamos a decir, deconstruido o reconstruido poemas de otros poetas anteriores, normalmente clásicos, y el resultado ha sido interesante siempre y cuando la propuesta sea una propuesta de calidad. Entonces, pues me parece algo muy sano y me parece algo estupendo. Con respecto a la inteligencia artificial, honestamente estoy en pañales en este tema, que es un tema que me interesa. Ya hemos visto que ha habido concursos internacionales de pintura que han sido, eh, las obras premiadas han sido generadas por inteligencia artificial. Y ahí nos metemos en un terreno pues, que tendría mucho de filosofía, ¿no? La inteligencia es artificial, sí, pero lo artificial está creado por el hombre y entonces, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo, ¿no? Tampoco sabemos las implicaciones ni el grado de finura y complejidad que puede llegar esto a adquirir porque estamos ahora mismo, pues como cuando estábamos hace 30, 40 años en los inicios de Internet que no teníamos ni idea de por dónde podía terminar el asunto. Entonces, no creo que yo pueda estar capacitado para responder esa pregunta. Bien, nos quedan 6 minutos con 35. Quiero ya dar pero bueno, tenemos una invitada más que ha entrado ya recién y me gustaría darle la palabra. Creo que es Alessandra Pacheco o me estoy equivocando. Ale, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Ale. ¿Estás ahí? tardes, noches. O querrá, no, no querrá hablar de repente. Ale, pero está ahí presente. Ale, ¿te animas a hablar o...? Bien, yo creo que no se anima. En todo caso, yo quiero ya darle pausa o detener la grabación para que podamos brevemente, les pido esto por favor, conversar así un minuto, ¿no? Sobre la próxima sesión y sobre qué les pareció esta sesión. ¿Les parece? Vale, si no quieres decir nada, si quieres decir algo, habla o calla para siempre. Bueno, parece que no se animó. Bueno, pero un minuto, ya, vamos. Voy a detener entonces la grabación, pero seguimos hablando, ya, siéntanse libres, ya no tenemos digo, la presión de que estamos siendo grabados, ¿no? Esto no se graba, lo conversamos entre nosotros. Muchas gracias a todos por haber asistido.
doy por concluido oficialmente esta primera sesión, pero como les digo, les invito a conversar brevemente, de manera informal, un minuto más, ¿no?